Cuando hablamos nosotros de la célula, estamos hablando de la unidad morfológica fundamental de todo ser viviente, ¿verdad? Son los principales constituyentes de todo ser vivo. De acuerdo a la teoría, la célula es la unidad elemental morfológica, fisiológica, reproductora de todos los seres vivos, contenidos en una masa protoplasmática rodeada por una parte membranosa. Cada célula que nosotros conocemos está compuesto por determinados organelos, pero lo más importante, sea cual sea la célula que nosotros vamos a distinguir, la célula siempre va a tener una capa de membrana, es decir, una membrana celular, la cual va a estar enlazada directamente con cada uno de los aspectos o cada uno de los conocimientos que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, cada célula que nosotros tenemos va a tener un enlace. Y cuando nosotros hablamos de un enlace, ¿verdad? La célula tiene una capa morfológica, la célula tiene una capa morfológica y a su vez tiene, en esa masa tiene contenida una masa protoplasmática que sirve de mucho uso, que es donde se mantienen los órganos celulares. Todo ser vivo está formado por células, muy importante. Absolutamente todos los organismos, los tejidos que los componen, los organismos internos que los forman. Todo, absolutamente todo. Sabemos que todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo, pues va a estar compuesto por células, no importando el tipo de células que vaya a ser, ¿verdad? Desde seres unicelulares hasta seres multicelulares, que como ya sabemos, existen células que pueden componer hasta un organismo, un solo organismo, los cuales vienen a convertirse en seres unicelulares, hasta convertirse y hacer parte de miles y millones de más organismos, ¿verdad? A esto se les conoce como células o seres multicelulares o pluricelulares que nosotros ya conocemos. Bueno, vamos a ir avanzando. Ahora hablamos de la teoría celular y la importancia que tiene la teoría celular. ¿Cuál es la importancia que tiene la teoría celular con los aspectos que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto primordial dentro de la teoría celular? Cuando hablamos de teoría celular estamos hablando del desarrollo, es una ilustración de la interacción entre hechos e ideas, ¿verdad? De lo que pudo haber sido o cómo fue que se empezó acerca de la teoría celular, cómo es que empezó todo con la teoría celular. Los avances técnicos han permitido ir descifrando poco a poco los más intricados problemas biológicos hasta llegar a facilitar una visión precisa y de gran complejidad de los organismos vivos y en particular de la célula. Entonces, de esto hablamos, ¿verdad? Y la importancia que tiene la teoría celular, ¿verdad? La importancia que tiene hablar acerca de la teoría celular que nosotros conocemos. ¿Cuál es la importancia que tiene la teoría celular, ¿verdad? Que nosotros vemos, que nosotros conocemos, que nosotros distinguimos, ¿verdad? Que nosotros analizamos, ¿verdad? Que nosotros vemos y expandimos, ¿verdad? Dentro de cada uno de los aspectos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes, ¿verdad? Dentro de la teoría celular que nosotros hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la historia, cómo es que funcionó, cómo es que comenzó todo, cómo es que empezó a trabajarse estos aspectos, ¿verdad? Los aspectos que nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo es que inició todo esto? ¿Cómo es que comenzó todo esto con la teoría celular que nosotros vamos viendo y que nosotros vamos modificando conforme pase el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de la teoría celular, acerca de cómo comenzó todo, de cómo inició todo, es muy importante que nosotros lo vayamos resaltando, ¿verdad? Eh, Gran parte de la importancia evidencia la unidad material del mundo vivo, ¿verdad? O sea, saber acerca de la teoría celular, acerca de las células, nos muestra, ¿verdad?, de que existe un mundo vivo y que tiene diferentes componentes. Ha permitido enriquecer el concepto de célula, ¿verdad? La teoría celular habla acerca de la teoría celular, habla de que prácticamente el concepto que tiene es el concepto de célula acerca de la teoría celular que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, a su vez, también nos ayuda, ¿verdad? Permitido a los materialistas darle respuesta a los fenómenos desconocidos. Cuando hablamos de darle a los materialistas, darle una respuesta a los fenómenos desconocidos, estamos refiriéndonos a darle la respuesta a aquellas personas que, bueno, no creían, ¿verdad? Porque hasta hace unos años, ¿verdad? La gente no pensaba que teníamos componentes dentro de nuestro organismo. Entonces la gente no pensaba que existiera la célula. Constituye una prueba indirecta del proceso evolutivo.
constituye una prueba indirecta que todo lo que pasó pues tiene una evolución, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos pasando, todos los seres vivos conllevan también una evolución, así mismo como las células que nosotros tenemos, ha permitido el impetuoso avance de la transferencia y manipulación de los genes del denominado campo de la ingeniería genética y la biotecnología, ¿verdad? Entonces, son algunos puntos importantes que nosotros tenemos dentro de la teoría celular y eso es lo que habla prácticamente la teoría celular, que es una ilustración, ¿verdad? Como ya sabemos, cuando hablamos de teoría estamos haciendo recalcar acerca de una ley que no fue del todo hacer, o sea, que no así fue una teoría muy aprobada, ¿verdad? Que se encontró y que se aprobó la ley, ¿verdad? Entonces, acerca de la teoría celular, de que existe una célula y que gracias a esa célula cada uno de nosotros podemos tener diferentes componentes. Continuamos. Hablamos ahora acerca de lo que habla los postulados. La teoría celular tiene sus propios postulados. Es decir, cuando hablamos de postulados estamos hablando de, al momento en que nosotros hablamos de postulados, nosotros estamos haciendo o nosotros estamos hablando de diferentes aspectos que son de suma importancia, ¿verdad? Hablamos de diferentes aspectos que son de suma importancia acerca de los postulados de la teoría celular, ¿verdad? Actualmente la teoría celular se puede resumir en 4 postulados y aquí hablamos acerca de la teoría celular. Profe, entonces, ¿qué es la teoría celular? Porque no me está diciendo nada. Cuando hablamos de la teoría celular estamos hablando en 4 postulados muy importantes, que son los siguientes. Los 4 postulados de la teoría celular se resumen, la teoría celular se va a resumir en 4 grandes postulados, los cuales nos dictan y nos dicen, ¿verdad?, determinadas características que conllevan las células. Temas muy importantes acerca de las células y cómo tuvo su fundamento las células a lo largo de este periodo, ¿verdad? Entonces, Oscar Zapata, ¿puede leer el primer postulado, por favor? Oscar. Todo en los seres vivos está formulado por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente ya para construir un organismo. Muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que actualmente la teoría celular se resume en esto, ¿verdad? En 4 grandes postulados y el primero nos dice, ¿verdad?, una característica fundamental de la célula. Una característica fundamental de la célula que nosotros conocemos. Y es que esta nos dice que toda célula, ¿verdad?, o todo ser vivo está compuesto principalmente por células. Todo. O sea, estamos hablando de todo, estamos hablando de todo. Todo ser vivo está constituido por células o por sus productos de secreción, ¿verdad? Los productos que éstas puedan llegar a tener, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que todo esto está constituido por células y por todo la secreción que éstas llegan a tener, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo vayamos teniendo en mente, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el primer postulado, ¿verdad? La célula habla acerca del primer postulado, nos dice que habla acerca del concepto de la célula, que es la unidad fundamental de la vida, unidad estructural, y que habla siempre también de que todos los seres vivos que nosotros conocemos tienen una estructura celular. Todos están formados por células, todos, desde una hasta millones de células, ¿verdad? Eso nos habla la primera función que nosotros tenemos. Luego tenemos el segundo postulado que nosotros tenemos acá. De igual forma, son postulados celulares, ¿verdad?, que de igual hablan y tienen un requerimiento acerca de la teoría celular y de qué es lo que habla acerca de la teoría celular que nosotros conocemos, ¿verdad? Kimberly, ¿puede leer el segundo postulado, por favor? Todas las células proceden de células preexistentes por división de estas omnis cellula a cellula. Bueno, el segundo postulado nos dice que toda célula proviene de otra célula. O sea, el segundo postulado nos está diciendo de que la teoría celular es muy simple y muy sencilla. Toda célula que nosotros conocemos procede de otra célula que yo conozco, ¿verdad? Entonces,
Esos son algunos de los prospectos, de los aspectos que nosotros conocemos. La célula viene de algo más. Toda célula procede de algo más, de lo que nosotros llamamos división celular o también conocida como reproducción celular. Entonces, existe una reproducción celular, existe una división celular de la cual proviene otra célula. Toda célula que yo conozco proviene de otra célula anterior que ya tuvo un pasado, que ya se presentó en algún momento, ¿verdad? Toda célula proviene acerca de esos momentos que nosotros tenemos. Tenemos el tercer postulado que nosotros tenemos en esta parte de acá. El tercer postulado que nos habla directamente acerca de las funciones principales de la célula, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones principales de la célula y cuáles son sus características inmediatas? Iván Tovar, ¿puede leer el tercer postulado, por favor? Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Es una célula, en una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser vivo. Será un ser vivo unicelular. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Importante, ¿verdad? Resaltar, porque aquí prácticamente nos está colocando en este tipo de aspectos, nos está diciendo que todo lo que sucede dentro de la célula prácticamente es lo que sucede también a nivel del organismo. Todos los sistemas vitales dentro del organismo hablamos de, y lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de lípidos, cuando hablamos de los carbohidratos, ¿verdad? Dijimos que todos esos formaban parte de las situaciones celulares que nosotros conocemos, ¿verdad? De las características celulares, formaban parte de la célula. Es decir, todo lo que tenga que ver con funciones vitales de los organismos suceden dentro de la célula, todo, ¿verdad? Entonces las células forman parte de todo. Eso nos está queriendo decir esto, que las células forman parte de todo, desde aquellos aspectos que no son tan vitales como aquellas funciones vitales dentro del organismo, tanto de los seres humanos como también de todos los seres vivos. En unas células únicamente caben todas las funciones vitales, ¿verdad? Y si hablamos de aquellos seres unicelulares que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquellos seres que están compuestos por una sola célula. Cuando nosotros hablamos acerca de los seres unicelulares compuestos por una sola célula, empezamos nosotros a hablar de ese tipo de seres, bueno, que están conformados por esa situación y que en esa misma célula ellos tienen su misma capacidad de saber vivir o morir, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de un ser unicelular, ser vivo unicelular que nosotros conocemos. Y en este caso nos está diciendo, ¿verdad? Que por eso es que la célula se caracteriza por tener y por ser la unidad fisiológica que da vida a cada uno de los elementos o cada uno de los organismos vivos en la Tierra. Bueno, vamos a hablar acerca del último postulado. El último postulado nos dice lo siguiente, ¿verdad? El último postulado, que es el cuarto postulado, le voy a pedir a Sara, si puede hacer el favor de leer el último postulado, por favor. Claro. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información. Muy bien, entonces el último postulado de la teoría celular, ¿verdad? Acerca de la célula, los postulados más importantes que hablan acerca de la teoría celular. Entonces nos dice que cada célula contiene toda la información genética. Estamos hablando de que las células son tan importantes y tan indispensables que aparte de ser de mucha mutua ayuda, ¿verdad? O sea, de ser las unidades fundamentales para la vida, ellas también tienen el control propio de su propio ciclo. Estamos hablando de que cada célula tiene un ciclo de vida, ¿verdad? En la que se reproduce, en la que nace, muere, ¿verdad? Entonces,
Eso eso nos está diciendo este postulado, ¿verdad? Que tiene su propio funcionamiento, que tienen su propio metabolismo, cada una de las células tiene un propio desarrollo y que ellas mismas controlan su propio desarrollo, es decir, que ellas mismas tienen la capacidad de saber controlar el desarrollo que éstas pueden llegar a tener. ¿A qué me refiero con esto? Que cada una de las células que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, ¿verdad? Tienen esa capacidad de reproducirse y tienen esa capacidad de saber, ¿verdad? Involucrarse directamente en el funcionamiento del organismo de la especie en el que está trabajando, ¿verdad? Entonces, es muy importante cómo es que algo muy pequeño puede llegar a ser muy fundamental y puede llegar a ser tan increíble, ¿verdad? Entonces, increíble lo que nosotros vemos acerca de la célula y cómo son los fundamentos que nosotros encontramos. Bueno, esto nos lleva a cómo se originó entonces la vida y de dónde proviene la célula y cómo es que se empezó todo. La vez pasada, ¿verdad? En la unidad pasada habíamos visto el origen de la vida, cómo había empezado, diferentes teorías que se habían plasmado, ¿verdad? Diferentes teorías que habían hablado acerca de su propio conocimiento, ¿verdad? Habíamos visto a diferentes teorías, cada una de ellas explanaba, ¿verdad? Un aspecto diferente, un aspecto mutuo, que hablaban acerca de cómo se había originado la vida dentro de la historia, aprovechando estos tipos de conceptos. Bueno, la vida tiene sus diferentes orígenes y mediante esto, pues, la vida tiene diferentes teorías, ¿verdad? Que nosotros conocemos. ¿Verdad? La teoría más conocida, pues bueno, es la teoría del creacionismo, que nosotros habíamos hablado en la unidad anterior, que la teoría del creacionismo, pues bueno, una teoría basada en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿verdad? Basada en el libro de Génesis y que nos hablaba acerca de cómo funcionó todo, cómo empezó todo, ¿verdad? Y una teoría que no es, que es muy bonita, ¿verdad? Cada quien tendrá su propia opinión, ¿verdad? Entonces él toma como referencia el libro de Génesis en la narración extendida de los orígenes de la vida, en el libro de Génesis. Todo esto dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, dentro del Antiguo Testamento se hablaba acerca del creacionismo, los 7 días, el periodo de 7 días, como comenzó, y que se tiene esa filosofía, ¿verdad? Que empezó todo en un determinado tiempo de 7 días. Y otra de las teorías también propuestas es que debajo es la teoría del Génesis, debajo del hielo, y es que se cree que durante muchos años atrás la Tierra estuvo cubierta por hielo, ¿verdad? Se pretende y se toma como referencia la era de hielo tomada, ¿verdad? De años anteriores o como la era de la glaciación. Se cree que durante esa época debajo del hielo empezó a resurgir vida, ¿verdad? Y que después con el hielo empezó a derretirse, la vida comenzó a cobrar, ¿verdad? Entonces ahí empezó a cobrar vida y que ahí empezaron a transformar los seres vivos, ¿verdad? Que fueron grandes aspectos que nosotros vimos, que fueron algunos de los elementos que nosotros estábamos viendo. La teoría de la actividad eléctrica. Esta teoría simple y sencillamente hablaba, ¿verdad?, acerca de algunos rasgos que nosotros vimos, ¿verdad?, con algunos aspectos que eran muy importantes, ¿verdad?, a resaltar, ¿verdad?, dentro de la teoría que nosotros íbamos a ir viendo. Igualmente, yo voy a estar subiendo, ¿verdad?, este documento, ¿verdad?, para que ustedes lo vayan viendo acerca de cuáles eran las teorías principales, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un video en el cual se nos va a detallar cómo era que se trabajó la teoría celular, cómo era que se encargó la teoría celular de existir, ¿verdad? Cómo era que se funcionó o cómo fue que funcionó la teoría celular, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir acá. Ahorita voy a buscar ese video que lo tenía aquí, pero creo que se me perdió. Entonces, ¿cómo es que podemos detallar acerca de la teoría celular conforme vamos viendo, ¿verdad? En este caso acá. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los aspectos y los 3 postulados que se encontraron, ¿verdad? Los primeros 3, porque después el último postulado, pues bueno, fue encontrado más adelante, ¿verdad? Entonces, el otro postulado, pues bueno, fue un extra, ¿verdad? La teoría
vamos a ver este pequeño video que yo tengo acá, que es este. Entonces los voy a mostrar. Vamos a ver acerca de la teoría celular. Solo prestamos mucho atención, por favor. Hoy en día pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los hombres en aquel entonces. Por esta razón, las llamó células, que proviene del latín célula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos y células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes convexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día. Él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad. Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René Dubreuil fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleider, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleider hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió entre ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero,
absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula unicelulares o de varias células pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo sin estar presente al menos una célula. Bueno, acá estamos hablando principalmente acerca de los 4 postulados de la teoría celular que nosotros conocemos. ¿Cuáles serán estos los 4 postulados más importantes? Los que ya resaltamos, que hablaba acerca de los 4 postulados y cuál era la característica principal de los 4 postulados, por lo que vamos a ir viendo y que nosotros analizamos. Bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí y yo voy a subir tanto el video para que lo podamos ver, ¿verdad? Va a estar subido el video y también va a estar subido las diapositivas de ambos cursos, ¿verdad? Para que lo vayamos viendo y para que lo vayamos trabajando también a lo largo de esta semana. Por si hubiera alguna duda, alguna consulta, ¿verdad? Con su tarea, la tarea que tienen que hacer en Classroom, por favor, me avisan, me comentan, ¿verdad? Porque es que no la entendí. Me comentan que con gusto vamos a estar ahí atendiendo. Entonces, nos que vamos a quedar hasta ahí. Tengan una bonita tarde. Gusto de saludarlos. Nos vemos, que se la pasen bien. Y hasta la próxima. Gracias, profe. Vamos, nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos.